En días pasados fui a visitar a nuestra hermana Carmen Pagán al lugar en el que está ubicada ya hace algún tiempo. Y fui a visitarla por dos razones. Fui a visitarla porque ya tenía el deseo de volver a verla, me hacía falta verla un rato, aunque ella no pueda devolverme la conversación. El proceso de deterioro de Carmín ha sido muy fuerte y muy avanzado. Pero también la fui a visitar por otra razón muy íntimamente personal. Estaba recordando en estos días que un día como ayer, 1 de febrero, en el año 2001, entraron a la oficina pastoral en mi primer día de labores en esta iglesia. Me fueron a dar una especie de bienvenida. Carmen López, ya en la presencia del Señor, Luis Pérez, Benjamín Ayala, Milla. ¿Cuántos recuerdan a Milla? Milla, la que era esposa de Benjamín Ayala, ya en la presencia del Señor también. No sé si había otras personas, pero sí recuerdo que estaban ellos y recuerdo que estaba Arturo Nieves, ya en la presencia del Señor también. Y Carmín Pagán. No creo que haga falta explicar por qué la fui a visitar. Algunos que están y algunos que están de otra forma y no están de otra. Y para que no se me queden tan solemnes y tan serios, recordaba también una nota que a Frances y a mí nos persigue todos los días de nuestra vida con un recuerdo de mucha alegría. Y fue cuando un domingo en la noche, me parece que fue del mes de noviembre del año anterior, a yo llegar aquí ese febrero, Frances y yo todavía no teníamos hijos, teníamos 2 meses de casados, ¿verdad, negra? Teníamos como 2 meses de casados. Y un domingo en la noche, en el mes de noviembre, llega a casa una comitiva centralina. Ya que ustedes no saben quiénes llegaron allí, allí llegó Roberto Tricoche. No sé si Roberto está con nosotros en esta mañana, míralo allí. Allí llegó María Josefa, y a María Josefa también la fui a ver en estos días y me llevé a mi hija Frances Alanis porque quería asegurarme que a Frances Alanis no se le olvida a María Josefa. Allí llegó Arnoldo Moreno y llegó con uno de sus hijos varones, que mi mejor recuerdo fue Arnoldo hijo, no Alfonso, me parece que fue Arnoldo hijo. No sé si llegó también Erazo, estaba tratando de recordar si Erazo había llegado por allí, pero me parece que no, porque no sonó ningún güiro. Ustedes dos estaban también, ¿verdad? Ramón y Helen en esa noche, una noche de noviembre, y Raymond también, uno de los hijos de Ramón. Y siempre nos acordamos de ese momento porque fue el domingo, fue la noche del domingo que por el día ustedes aquí, como parte de los procesos de nuestra iglesia, de orden y de estructura, habían tenido la votación para determinar si sí o si no, ¿verdad? Porque en esto hay que dar, esto es como las relaciones, ¿verdad? Esto hay que dar un sí o un no. Y después que ustedes me habían dado el sí,
esa noche, esas personas que estoy mencionando, y si se me queda alguien me perdona, llegaron a casa y cuando Frances recibe la llamada va a avisarme. Me decía, mi amor, mira, ahí llegaron unas personas de la central. Y yo recuerdo, bueno, posiblemente es que no me quieren, es para decirme que no me quieren ver ni en pintura por allí. Llevo 13 años con ustedes. Y siempre recuerdo que yo estoy seguro que Frances va a anticipar lo que yo voy a decir ahora. Y Frances, cuando va a decírmelo, yo había justamente hace un ratito empezado a darme un duchazo, a darme un baño. Yo era pastor de la iglesia nuestra en Dorado todavía, iglesia que siempre la cargo en mi vida todos los días. Y Frances recibe a los hermanos y va al cuarto a decirme, mira, ahí están unos hermanos de la iglesia, yo todavía no conozco los nombres de todos ellos. Y yo empiezo a decirle, hay uno que es así, asado, y yo empiezo a decirle los nombres porque yo ya más o menos, ¿verdad?, había conocido a algunos. Yo creo que incluso Raymond estaba, yo no sé si Raymond estaba pero estaba en el comité de vacante. Yo sé que tú estabas en esas entrevistas, Ramón, y estaba Elizabeth Coto, y estaba esta otra hermana delgadita que vive cerca de Luisa Leal, Carmen, Rafa, ¿cómo es que se llama la hermana que vive cerca de Luisa Leal? ¿Ah? Clarita, que estaba emparentada con la familia de Daniel de alguna forma. Estaba Waldemar Estrada, muy bien, bueno. Yo recuerdo siempre que Clarita fue la que me hizo la primera pregunta, una pregunta muy buena, por cierto. Me acuerdo hasta de la pregunta que me hizo. Y Frances me dice, bueno, hay unos hermanos así, asado. Y yo le dije, bueno, ese puede ser fulano, mengano, perencejo. Y entonces Frances me dice, ¿empezaste bien? Y yo le digo, sí. Y yo le dije, sí, porque cuando le dije a los hermanos que se esperaba un momento porque tú estabas bañando, el hermano Arnoldo Moreno dijo, en una de esas salidas geniales de Arnoldo, dijo, pues qué bueno, porque ya sabemos que vamos a tener un pastor que se baña. Tenemos un pastor con buena higiene, porque es un pastor que se baña. Esas son las cosas, ¿verdad? Que eso es Arnoldo, ¿verdad? Arnoldo es el que tiene permiso para... ¿Te acuerdas de eso, Arnoldo? ¿No te acuerdas de eso? ¿Verdad, Frances? Que así fue. Y Frances era muerta de la risa porque Arnoldo había dicho, qué bueno, porque ya sabemos que tenemos un pastor con buena higiene, tenemos un pastor que se baña. Así que yo quería comenzar con esa nota de un poco de memoria y de celebración, ¿verdad? Por lo que estos días significan para nosotros. 13 años después, muy pocas, exiguas, pero ha salido alguna que otra cana. Hemos tenido 3 hijos. Hemos visto llegar gente, hemos visto irse gente muy querida. Hemos reído en las llegadas, hemos llorado en las partidas. Hemos hecho fiestas juntos, hemos hecho lutos juntos. Han pasado muchas cosas en 13 años y yo doy gloria a Dios por cada una de ellas. Echo mucho de menos a los que se han ido.
Hay momentos en los que me gustaría encontrarme con el silencio y con la quietud de Milla. Hay momentos en los que me gustaría escuchar la algarabía que formaba Eugene, el esposo de Rosael, cuando yo llegaba a su casa a visitarlo, cuando vivía cerca de Rafa. Eran vecinos, ¿verdad? Allí uno al lado del otro. En la, ¿cómo se llama aquello allí? En la Milagrosa, Rafa. Santa Mónica. Santa Mónica. Siempre tengo una confusión con eso allí. Echo de menos la laboriosidad en las cosas de la iglesia de Carmen López. Me hizo un gran hueco la partida por amigo, por hermano de Antonio Rosado. Me hace falta escuchar el español afrancesado. Y la nobleza de espíritu de Daniel Berinjaquet, sobre todo cuando le dije que luego de tantos años estando en Puerto Rico, que era lo más que echaba de menos de Suiza y de la vida de Europa. Yo se los dije una vez aquí desde el púlpito. ¿Tú te acuerdas que yo dije eso? Y él se quedó así con un momento de silencio muy breve y me dijo: el orden, pastor, el orden. Y mientras él decía la palabra orden, a mí se me iba como cayendo la cara de vergüenza, me daba vergüenza. ¿Qué echas de menos, Daniel? Mire qué pelota de respuesta. El orden, pastor, el orden. El orden. Pero asimismo también, hermanos y hermanas, han habido muchas bienvenidas. Cada beso, cada abrazo que nos damos es una bienvenida nueva. Cada persona que podemos estrechar y que se acerca a nosotros, que no estaba antes y que ahora está, es un motivo de celebración. Cada proyecto que juntos hemos emprendido ha sido de alguna forma una manera de Dios recordarnos que la palabra de Él es permanente, pero al mismo tiempo se hace nueva cada día, y por eso es pertinente. Así que, hermanos, en fin, esa es la vida. Esa es la vida. Y no mencioné todos los nombres, ¿verdad?, los que se han ido, porque es imposible. Lidia Ayala, Varinia. Pero la vida es eso, hermanos. La vida son esas bienvenidas y esas despedidas. Y yo lo único que quiero que ustedes sepan en este desahogo limpio de mi corazón, sin pedirles permiso, es que ustedes sepan que cada cosa que me ha ocurrido en estos 13 años, yo quiero que ustedes sepan que cada cosa que me ha ocurrido en estos 13 años es un motivo de alegría y de agradecimiento para mi familia y para mí. Y doy gloria a Dios por eso. Doy gloria a Dios por ustedes, que han sabido hacer de mí una mejor persona.
y un ministro más consciente, más responsable aún cada día. Y eso se los quiero agradecer a cada uno de ustedes. Ya se los dije. Y porque de alguna manera eso que les estoy diciendo, hermanos y hermanas, tiene que ver con con algo de lo que quiero compartirles en esta mañana, ya más breve, ¿verdad? Por el turno tan largo que consumí en esa introducción, pero para mí era absolutamente necesaria. Prefería decirles esto a decirles lo que voy a decir ahora. Para mí era más importante. Pero nosotros este año hemos decidido hablar sobre el Evangelio como voz pertinente para todo tiempo. Y la semana pasada leíamos en la profecía de Isaías, en el capítulo 40, los primeros 8 o 11 versos, teniendo de alguna forma como pivote, como centro, como eje, la afirmación del verso número 8, que es la que aparece en vuestros programas como texto del año: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y hablando de todos esos momentos que hemos vivido, pensaba yo durante estas 2 semanas que han sido maravillosas e intensas en cuanto a pensar este tema que estamos trabajando durante el año, de mucha búsqueda propia, de mucha búsqueda en otros recursos. Y pensaba, hermanos y hermanas, en un comentario que les hacía el domingo pasado. Yo les decía que en ese capítulo 40 comenzaba una nueva etapa en la vida del pueblo que había estado cautivo, que había entrado en cautiverio por causa de la dominación de los babilonios, esa figura bíblica que conocemos el nombre ese largo, Nabucodonosor, y que aquí se comienza a compartir una palabra de aliento, de fortaleza, de levantamiento del ánimo, del espíritu, de permitir que la esperanza, por golpeada que estuviera precisamente por ese golpe, lo que hiciera fuera provocar que echara raíces más profundas y volviese a renacer. Y que esa esperanza volvía a renacer porque la palabra de Dios, el dicho creador de Dios, así como se había hecho presente en otros momentos y en otros capítulos de la vida del pueblo, ese mismo dicho de Dios, ese aliento, ese soplo de Dios, también se hacía presente en aquel nuevo escenario que le tocaba vivir al pueblo. Por eso es que dice, las realidades, esas realidades inmediatas pasan y caducan, pero la palabra de Dios tiene la capacidad para permanecer. Y les decía yo a ustedes, hermanos y hermanas, que en los primeros 39 capítulos, y recuerdo casi ad verbatim que les hice este comentario, que en los primeros 39 capítulos del libro era prácticamente impensable para el pueblo de Israel caer una vez más en esta situación. Y es un poco para seguir hilando y trabajando con lo mismo, hermanos y hermanas, porque es que tengo el temor
de que si los dejo así con lo del domingo pasado, nada más como que podamos despachar este tema muy livianamente. Yo les decía que en los primeros 39 capítulos de la profecía de Isaías prácticamente resultaba imposible pensar para el pueblo que iban a caer en una situación de esta naturaleza. Y después que prediqué eso la semana pasada, siguió ese diálogo con uno mismo, a veces esa lucha intensa con uno mismo, pensando la fe, buscando precisamente cómo esta palabra que se comunicó hace 25, 26 siglos atrás, sigue teniendo fecha de vigencia en el día de hoy para nosotros. Si yo les digo a ustedes que para ellos era prácticamente impensable hasta el último verso del capítulo 39, por la forma en que la historia está ahí dicha y contada, que era impensable para ellos entrar en esta situación, yo les pregunto a ustedes, o les digo a ustedes, ¿en cuántas ocasiones nos hemos dado cuenta? ¿En cuántos momentos de la vida nos hemos percatado que el mundo, que la realidad no funciona mecánicamente? Que la realidad no es, por así decirlo, un calco de lo ya acontecido, sino que constantemente el mundo y la realidad abren frente a nosotros escenas nuevas, momentos inesperados. Capítulos de la vida que suponen una ruptura, y no cualquier clase de ruptura. Escúcheme bien, escúcheme bien. Rupturas a veces radicales con lo que había estado pasando hasta ese momento. ¿Es así o no es así? Y que precisamente, hermanos y hermanas, esa verdad de que la realidad no funciona mecánicamente y el ser humano no funciona tampoco mecánicamente, y yo les digo esto, hermanos y hermanas, porque a veces nosotros con más facilidad de la cuenta olvidamos eso, en mi humilde apreciación. Pero ¿sabe qué? Dios está muy consciente de eso. Y los textos bíblicos, si nosotros abrimos bien los ojos, nos muestran un Dios al cual yo cada vez, y lo digo y lo voy a seguir diciendo, cada vez que mis ojos se logran abrir frente a una realidad nueva de este Dios, ¿cómo es que este Dios nuestro tiene la capacidad para frente a esos momentos tan disímiles, tan cambiantes de la vida? El pueblo que estaba en un momento hablando de gozo y de alegría, y de repente en el capítulo 40 empieza a hablar de voces en el desierto. De esos desiertos que no avisan, que no piden permiso para llegar a la vida. Y cómo este Dios nuestro tiene la capacidad, y es una reiteración de lo que estaba diciendo la semana pasada, pero es que es importante hacerlo, cómo este Dios nuestro tiene la capacidad para, en medio de esos cambios tan abruptos, de esos escenarios tan disímiles, de esos capítulos de la vida que producen una ruptura con respecto a lo que estaba ocurriendo anteriormente, estábamos de lo más bien.
Nuestro matrimonio estaba muy bien, nuestra vida de pareja estaba muy bien, nuestra vida de familia. Caminaba como un traje hecho desastre para nosotros. Y de repente empezaron a aparecer los puntos oscuros en la historia, los espacios grises. Pero hermanos, ¿es así o no es así la vida? Y el profeta estaba buscando la forma de decirle al pueblo, todo eso es cierto, todo eso es cierto. No les estoy negando que esa es la realidad que nos ha tocado vivir. Pero igualmente estaba buscando la manera de comunicarles un lenguaje, una verdad espiritual, una verdad sobre Dios que le comunicara al pueblo que en medio de esas transiciones y de esas rupturas y de esos cambios y de esos alones, de esos cambios, esos jalones en la palanca del cambio, que en medio de todo eso todavía Dios estaba presente. Que Dios no se había ido, que Dios no había renunciado a acompañar al pueblo, que Dios mantenía intacta su recia voluntad de acompañar al pueblo en medio no solamente de los espacios predecibles, agradables, de abundancia, de felicidad, de prosperidad, sino que también este Dios mantenía incólume su voluntad y su corazón de amor para meterse en la historia del pueblo cuando la situación fuese completamente opuesta a esa. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es, hermanos y hermanas, que es evangelio, que es buena noticia. El evangelio, hermanos y hermanas, cuando lo ponemos ahí, no estamos hablando del género literario evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cuando aparece en ese tema, ustedes tienen ahí la palabra evangelio, lo que estamos hablando es la buena noticia. Y cada vez que en la escritura bíblica, o cada vez que en tu propia vida, una buena noticia se hace presente, tú y yo entendemos que es una buena noticia de Dios, que es ese evangelio, la buena noticia de Dios. Porque ustedes y yo hemos podido corroborar que en medio de esos capítulos de vida que hacen que el rumbo de la vida cambie abruptamente o que el clima del estado de ánimo sufra alguna alteración súbita, en medio de todo eso, de alguna forma, la presencia de Dios, la buena noticia de Dios siempre se encarga, siempre busca la forma de llegar a nuestra vida para recordarnos que todavía Dios tiene una buena noticia para ese momento de la vida que te está tocando vivir. Por eso es que es pertinente, no de vez en cuando, no cuando hace mucho sol, o cuando aparece el arco iris, que la palabra de Dios es pertinente para todo tiempo. Cuando ahorita Marisa leía junto a ustedes la oración que apareció proyectada, yo me la gozaba la oración.
Porque la oración hablaba, la oración que leyeron ustedes ahorita, a lo mejor sería bueno que ahorita la volvamos a poner. Porque la oración decía dos cosas extraordinarias. La oración hablaba, estoy ahora parafraseando, la oración que leíamos ahorita hablaba de una cosa que está aquí, en la médula del texto bíblico. ¿Por qué este texto se le comparte a todo el pueblo de esa forma? Por lo mismo que estábamos orando ahorita. Otros y otras sufren. Nosotros también sufrimos. Otros y otras esperan. Nosotros y nosotras también esperamos. Y en un momento dado la oración decía, luchando y creyendo que vendrán días mejores. Recuerdan que lo leímos ahorita, luchando y creyendo que vendrán días mejores. Una de las razones por las que en medio de esta época en la cual la gente tiende a desvincularse de las instituciones y tiende a querer vivir la vida más cada cual por su propio curso y por su cuenta, una de las cosas por las que yo sigo creyendo en la iglesia, tercamente creyendo en la iglesia y sin vergüenza de clase alguna creyendo en el valor de la iglesia, es precisamente eso que el texto me comunica, cuando esa palabra se le comunica a todo el pueblo. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque en esa caminata de la vida, no estoy diciendo nada nuevo, usted descubre que este asunto de la fe, que este asunto de la esperanza cobra más fuerza, cobra más vida en usted cuando usted se va percatando que hay otros y que hay otras que también están luchando con las contradicciones de la vida y que esas contradicciones de la vida les hacen sufrir y que esas contradicciones de la vida les dislocan la existencia en un momento dado, pero al mismo tiempo esas contrariedades de la vida no matan, no aniquilan la capacidad para esperar y para luchar por espacios mejores, por espacios más humanos, más plenos. Qué cosa más bella, hermano, yo no sé si usted quiere verlo. Esa cosa de que nosotros, no importa lo que esté ocurriendo en nuestra vida, siempre en nosotros se levanta lo que está aquí. Esta es nuestra situación, pero nosotros luchamos y aspiramos a otra cosa. Porque precisamente la fe y la esperanza, esa palabra que es buena noticia y que es pertinente, instalan en nuestra vida. Así como se instala un sistema, una infraestructura eléctrica en su casa, la infraestructura de un armazón en la casa que le están construyendo a usted, el Espíritu de Dios también instala en nosotros un elemento de inconformidad con esa realidad que nos lleva a luchar. No solamente es a creer, sino juntamente con el creer a luchar. Por eso es que es una espera militante, eso es lo que es la esperanza. La esperanza no es una espera quieta. El tema del mes es la esperanza, que no avergüenza. Esto que le pasaba al pueblo no es una espera quieta, es una espera que está luchando porque vengan días mejores, luchando y creyendo. Leíamos ahorita en la oración que vendrán días mejores. Porque siempre en el ser humano está instalada, no terminé la idea ahorita, en el ser humano siempre está instalada. Y el día que usted descubra que eso se apagó, venga al altar de Dios, agájese del cielo, busque de alguna forma, busque de alguna manera, pero siempre en usted tiene que estar instalada esa fuerza motriz que le lleva a usted a aspirar a algo mejor.
Esa es, ahora no voy a entrar en eso. Esa es la contradicción, aquí está, esa es la contradicción última de la cruz. Si es que nosotros lo tenemos ahí en las narices, en la Escritura, lo que pasa es que no lo vemos. No se me ofenda, ¿verdad? Pero es que hemos cogido la Biblia de cómic. Eso es Jesús de Nazaret. La contradicción última, enfrentado al fracaso total de su proyecto en la cruz. Eso era el pueblo aquí también, es para graficarlo. Jesús de Nazaret en la cruz está enfrentado al fracaso total de su proyecto. La gente lo mira y dice, Dios, pero mira si lo están matando, este no era el rey de los judíos. Pero desde la cruz, Jesús estaba luchando y configurando una nueva creación y un nuevo orden. ¿Cómo es posible que en medio del momento más oscuro, más hostil y más difícil, pues eso lo estaba haciendo allí Jesús? El pueblo estaba aquí, viendo con sus ojos la desgracia y la tragedia de su devenir. La frustración más oscura. Que por eso en otros momentos les he dicho, vayan y lean el Salmo 137. Para que ustedes vean la mejor descripción, por si acaso usted no me lo quiere creer o piensa que yo estoy exagerando. No. Vaya y lea el Salmo 137 para que usted vea una escena de depresión colectiva del ánimo de un pueblo. Por si acaso usted cree que estoy exagerando, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, nos apalastrábamos porque no había más nada que hacer, porque nos sentíamos en un dead end, en un callejón sin salida. Allí nos sentábamos y llorábamos, colgábamos nuestras arpas en los sauces. Es decir, habíamos enganchado nuestra identidad. Que no estoy jugando con lo que le estoy diciendo. Porque hay momentos de la vida que nos hacen hasta enganchar la identidad. Que nos tientan a enganchar la identidad, soltarlo todo. Y estos venían a burlarse de nosotros diciéndonos, canten. Ahora canta. Ahora canta Otto. Ahí te tengo aplastado y te tengo fastidiado. Y yo soy más fuerte que tú y el Dios mío es más fuerte que tú porque yo te tengo a ti esclavizado. Y te digo para dónde tú vas y para dónde tú te mueves. Y te extradito y te muevo como me dé la gana. Y te meto preso donde yo quiera y como yo quiera, a la hora que yo quiera, y no vuelves para acá, para tu tierra. Y nos cantaban y se burlaban de nosotros y nos pedían que cantásemos canción de Jehová en tierra de ¿qué? En tierra de extraños. ¿Cómo cantaremos canción de Jehová? La frustración llegó a tal nivel que nos da vergüenza a todos leer el final de ese salmo. A Luis Pérez, ¿cómo me hace? Vergüenza nos da leer el final de ese salmo. Bienaventurado el que estrellare tus hijos refiriéndose al pueblo invasor, al pueblo opresor. Bienaventurado el que estrellase tus hijos contra la peña. Yo no sé usted, pero a mí eso me da vergüenza. Pero eso está ahí en el texto. Miren a qué nivel puede llegar esa depresión y ese desánimo colectivo. Pues en medio de ese momento, hermanos y hermanas, que es precisamente el que está retratado
en el capítulo 40 y en los capítulos siguientes de Isaías. Allí llega este Dios. Allí llega este Dios hablando de futuros. Yo le creo a ese Dios. Yo le creo a ese Dios. Porque no es que ese Dios estuviese diciéndole a ellos, mucho cuidado con esto, no es que ese Dios les estuviese diciendo a ellos que ubicaran su esperanza en una realidad de otro mundo. Ese Dios les estaba haciendo una promesa para su historia. Por eso lo que decía la semana pasada de las promesas versus las predicciones. No voy a hablar tampoco de eso hoy, porque todavía no estoy ready. Pero eso viene en camino. Que todavía no he hecho el clic ese que necesito hacer para meterle el pecho desde el púlpito al asunto. Estoy cerca. Y este Dios comienza a hablar de futuro, de un futuro completamente distinto. Pero es un futuro enraizado en la convicción de que Dios está hoy aquí presente. Y que ese Dios activa nuestra esperanza y nuestra fuerza interior de lucha por días mejores. Ese Dios activa esa fuerza hoy en ti y en mí. Yo alabo a Dios por eso. Miren lo que dice el capítulo 41, que la semana pasada les mencioné algo y hoy quiero terminar esa idea. Escúchenme, me gustaría más que otra cosa que me escucharan. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Y no las hay. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. O sea, fíjense la descripción de la realidad. Y eso es importante. Yo había dicho ya en algún momento algo parecido a esto. Eso es importante porque a veces nosotros hemos puesto a caminar la razón y la esperanza en caminos opuestos y no es así. Déjeme hacerle una pequeña historia. En estos días me estaba metiendo al cuerpo un libro de un pensador europeo que siempre he querido sentarme a leerlo y no había podido nunca, y uno de ustedes me hizo un obsequio y lo tenía allí. Y él hace una historia que me pareció tan fascinante, que cuando yo leí este texto, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. La fe, la esperanza esa que nos instala en lucha con un presente de contradicciones y de muerte y de pecado y de sufrimiento y de dolor, de lucha continua, como lo decía la lectura que ahorita Marisa leía con ustedes. Nos instala ahí porque cree que desde ahí es posible comenzar a procurar una realidad distinta y una realidad mejor para nuestras vidas propias y para la vida de los que nos rodean. Por eso es que lo que decía ahorita, la espera no es individual, la espera es colectiva, el sufrimiento también es colectivo. La esperanza tiene más sentido porque es colectiva. A mí me gusta venir aquí los domingos porque yo estoy celebrando con ustedes mis momentos grises y mis momentos oscuros, mis momentos de espera, pero también estoy celebrando con ustedes mi esperanza.
Y entonces la iglesia se convierte en un espacio de la coesperanza y también en un espacio de la codesesperanza. Porque las esperas tuyas que se alargan y que de momento te trituran el espíritu también son las mías. Así que tu desesperanza es también la mía. Yo sé que eso no es para decir amén, pero yo digo amén. La iglesia es el espacio en el que mi esperanza se convierte en nuestra coesperanza. Y tu desesperanza se convierte en nuestra codesesperanza. Pero es que es eso o no es eso. Díganme ustedes si estoy hablando, si estoy hablando de ketchup en un plato, porque mañana renuncio a ser ministro entonces. No es eso, hermanos. Por eso es que para mí tiene tanto sentido el encuentro con ustedes. No es para venir a cumplir con un dichoso calendario que dice que los domingos por la mañana nos tenemos que venir a reunir porque eso es lo que se debe hacer. No, mire, si es por eso, no. Es porque en el espacio donde estamos como comunidad, así como ocurría aquí, se da todo ese campo de acción del Espíritu, en las cuales mis esperas ya no son mis esperas, son tus esperas también. Y mis anhelos ya no son los míos, son los tuyos también. Y por eso lo que desvela al negro, que es mi hermano, también me desvela a mí. Por eso es que es un espacio de co-desesperanza y de coesperanza. Esto está claro, yo nunca voy a dejar la iglesia por eso. Por otras cosas más, pero por eso tampoco la voy a dejar. Son una razón adicional. Yo leí esta historia de un hombre que en la antigua Alemania, cuando la Alemania estaba dividida, había una que la República Democrática Alemana, era una, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la otra? La Federal. Cuenta la historia, esto, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Decía que había encontrado me parece que era un obrero de la República Federal, de la República Democrática Alemana, había encontrado un trabajo en otro lugar, se había ido. Y él estaba seguro de que las cartas que él habría de escribir a su tierra, de vuelta a su gente, donde los había a su tierra natal, iban a ser controladas, iban a ser filtradas, ¿verdad? Por los oficiales del correo, por eso que se llaman los sensores, ¿no? En los correos. Es que está genial. Y le escribe una carta a sus amigos y les dice: como yo sé que me van a controlar las cartas, voy a hacer un código, lo escribe ahí mismo, voy a hacer un código con ustedes. Si les escribo en tinta azul, lo que estoy escribiendo es verdad. Si les escribo en tinta roja, lo que les estoy escribiendo es mentira. Y les escribe una primera carta diciéndole: he llegado a este lugar. Oiga, es trabajando el asunto, ¿verdad? Transportándolo de la historia acá. Está trabajando otra cosa allá, pero me pareció genial de cómo esta esperanza no es una negación de la realidad, no es un escape de la realidad, no es una fuga, no es una huida irresponsable de la realidad. Les escribe una carta y les escribe una carta en tinta azul. Recuerden que dije que el código era que si era en tinta azul es porque era verdad, y si era en tinta roja es porque era mentira. Escribe una carta y les dice: he llegado aquí a este país. Hay abundancia de comida, hay abundancia de oportunidades, en tinta azul. Me siento sumamente feliz, pleno y realizado. La gente es la cosa más maravillosa del mundo
y les habla de la abundancia y les habla del buen ambiente. Punto. Y la última oración decía, todo eso abunda, lo único que faltaba era tinta roja para escribirles. Lo único que no conseguí fue tinta roja para escribirles esta carta. Y si se fijan, trasladado a lo que estamos hablando, hay gente que piensa, o hay gente que necesita, que la fe y que la esperanza sean sinónimos de esconder la realidad, de ocultar la realidad, de ¿cómo se dice? Camuflajear o camuflar, camuflajear la realidad. Y el argumento con el que él usaba era una cosa genial, pero no tiene que ver con esto, por eso no traigo tanto acá, ¿verdad? Pero nosotros hablamos de esto no porque nosotros hablamos de esa lucha por un mejor futuro, no con tinta azul, no porque nos falte la tinta roja. Nosotros creemos que en el corazón de Dios y en el potencial que el Espíritu pone en cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros como individuos y como colectivo, hay días mejores. Y la razón, eso, ¿ves? Buscan aguas y no las hay. Es la verdad, no había. Había sequedad, había sombra, estaba lo grisáceo, no hay que negar la realidad, ¿me están entendiendo? Porque la razón es importante, porque la razón elimina lo fantasmagórico, lo fantasmagórico y lo falsamente ilusorio de nuestras expectativas. La razón lo elimina. Siempre me acuerdo cuando Ángel Rosa escribió de papi una frase que a mí se me quedó grabada, porque es esto que estoy diciendo. Decía Ángel de papi, Gamaliel Ortiz Nieves, lleno de ilusiones, pero no iluso. ¿Te acuerdas que tú escribiste eso? Hablando de papi, lleno de ilusiones, pero no iluso. En una semblanza que escribiste, yo creo que para el primero o segundo simposio. ¿Te das cuenta qué es esto? Lleno de ilusiones, pero no iluso. Fuimos a buscar aguas y no hay. No hay espejismo. No, esa es la realidad. Y la razón, cuando nosotros estamos frente a un escenario de dolor o de fracaso en la vida, nos permite, alimenta la esperanza y la fe en la buena y en la correcta dirección, porque elimina lo fantasmagórico y lo falsamente ilusorio del panorama y nos hace ver la verdad tal y cual es, la realidad, perdón, tal y cual es. Pero al mismo tiempo, como nos hace entrar en una no conformidad con esa realidad, porque sabemos que esa no es, yo levanto mis manos sin vergüenza alguna, porque esa no es la última palabra de Dios para mi vida. Y esa no es la última palabra de Dios para tu vida. Lo que estás viviendo hoy, que te aprieta, que te consume, que te carcome, que te corroe, que te envenena, que te asfixia, que te mutila, eso no es la última palabra de Dios para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces sale, me imagino yo la gente diciendo, se volvió loco, se volvió loco, se volvió esquizofrénico. En medio de eso dice, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no los desampararé. Y aquí viene uno de esos momentos, hermanos y hermanas, que yo les pediría a ustedes que lo escriban, como los judíos escribían aquí, en la cajita esa, ¿cómo se llama la cajita esa? En la filacteria.
¿verdad? La caja esa que se ponía, el rollito, pero había una cajita, no se llamaba la filacteria, la cajita que se ponían aquí. Bueno, escríbaselo ahí en la cabeza. Mire lo que dice: en las alturas abriré ríos. Eso es una locura, porque eso no puede pasar. Pero este Dios lo dice. En las alturas abriré ríos. Porque así como la razón libera a la fe y a la esperanza, por eso es que no avergüenza, libera a la fe y a la razón de lo fantasmagórico y de lo falsamente ilusorio, de los espejismos. Asimismo también la esperanza sostiene la razón y le comunica que hay cosas y que hay asuntos que van más allá de ella, que no las puede controlar ella. Y ahí, en el caso de los creyentes, ahí es que entra la acción de Dios. No porque suspende y cancela la razón, sino porque la bien orienta. Y dice: en las alturas abriré ríos. Y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas. Dígame si este pueblo nuestro no necesita escuchar esto. Dígame si este pueblo nuestro no necesita escuchar esto. Dígame si este pueblo nuestro no necesita que alguien le diga que Dios tiene la capacidad para crear y para trabajar con nuestro esfuerzo también días nuevos y días mejores. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros. No es cactus. El cactus ya estaba allí. No es cactus. No son las serpientes esas que tienen el se llama eso, cascabel. Eso está ahí ya. Eso está ahí ya. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Es decir, que Dios está dispuesto a que en medio de las condiciones más hostiles y más adversas, Dios está dispuesto y tiene la capacidad y el poder para dar y para hacer provisión. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y el Santo de Israel lo creó. Una de las grandes, y esto lo decimos sin soberbia, una de las grandes, desde mi humilde apreciación, para que también si usted se quiere juntar conmigo, usted sienta alegría, usted sienta gozo, usted sienta orgullo sano por lo que usted cree. Una de las grandes aportaciones de la religión bíblica, para decirlo de la forma en este momento más correcta el concepto, una de las grandes contribuciones de la religión bíblica es precisamente que es una religión y una historia de esperanza. Una de las grandes contribuciones, escúcheme bien hermano, esto lo digo sin soberbia,
Hay otras religiones que han hecho otras aportaciones y yo las respeto. Pero yo siento mucha alegría y siento mucho orgullo de poder decir que yo afirmo una fe que una de sus aportaciones más importantes a la historia de la humanidad es precisamente que es una historia y es una religión de la esperanza. Es una historia que habla y que abre futuros. Que habla y que abre futuros. Métase eso en la conciencia. Que habla y que abre futuros. Esta. Que una de las lo voy a repetir de nuevo y me callo. Que una de las grandes aportaciones de la religión bíblica, enfocada desde esta perspectiva que la estamos trabajando, como ella también nos la comunica, es que es una religión, es una historia de la esperanza. Que hace que podamos enfrentar el presente tal y cual el presente es. Y con los fatalismos y con los dolores del presente no permite que nos quedemos instalados en ellos, sino que nos permite luchar contra eso y aspirar y luchar. Como lo orábamos ahorita, haga lo suyo esa oración. Sigamos luchando y creyendo en días mejores. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Este Dios en el que tú y yo hemos creído es un Dios que en la historia revelada que nos habla de su amor ha demostrado consecuente e insistentemente que siempre hay el espacio para comenzar a escribir y a forjar un momento nuevo en la vida tuya, en la vida mía y en la vida de nuestro pueblo. Por eso nuestra esperanza es la que no avergüenza. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.